¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. El desarrollo tecnológico ha vuelto muy vulnerable nuestra privacidad. Es muy fácil que un malware, como le llaman, se implante en nuestro teléfono, en algún dispositivo, en la computadora, y nos puedan espiar en todos los frentes, que incluso echen a andar la cámara de nuestro teléfono o la grabadora. El malware llamado Pegasus hizo un gran escándalo, hará cosa de año y medio, porque activistas de derechos humanos, periodistas, directores de organizaciones no gubernamentales encontraron con que sus dispositivos habían sido vulnerados. Y dado que fue la Procuraduría General de la República quien compró ese malware, pues se presupone que fue el propio gobierno quien espió a estas personalidades, aunque siempre cabe la posibilidad de que también otros actores ilegales hayan utilizado malwares del mismo tipo. Hoy vamos a hablar de ese dilema, nuestra privacidad vulnerada y estos sistemas de espionaje que, viniendo o no del Estado, amenazan nuestra intimidad. Comenzamos. Abrimos la conversación sobre esta evidencia que ha habido de espionaje de Estado, desde luego no autorizado por autoridades legales, por los jueces, y cómo en fechas recientes la autoridad encargada justamente de proteger nuestro derecho a la privacidad, nuestros datos personales, ha hecho una defensa para oponer este tipo de espionajes. He invitado esta noche pues, a especialistas, a funcionarios, comisionado del INAI, Joel Salas, para que nos digan cómo está al día de hoy este episodio que comenzó con aquello del Pegasus y que no ha dejado de seguir mostrando rastros de abuso de autoridad. Como es tradición aquí en Espiral, les voy a dar la bienvenida. Les pido que ustedes se presenten uno por uno. Joel Salas, nombre, identidad y razón por la que está aquí. Bueno, la razón por la que estoy aquí es porque me siento muy honrado de que me hayas invitado para platicar sobre un tema crítico para el Estado mexicano. Soy comisionado del INAI y estoy a cargo de la Comisión de Gobierno Abierto y Políticas de Transparencia y Acceso a la Información, y me da mucho gusto compartir panel con queridos colegas, aunque he de decirte que lamento la ausencia de una de las colegas mujeres que han estado muy pendientes de este tema también. Sí, que no Entiendo estuvo... que sus agendas se les complicó. No pudimos tenerla aquí, pero bueno, muchísimas gracias a los demás por estar acá. Te agradezco muchísimo, Eduardo, que estás aquí con nosotros. Ricardo, tenía tiempo de no verte en este espacio. Pues yo muy agradecido de volver, entonces, y muy preocupado, la verdad. La razón por la que estoy aquí es porque estoy muy preocupado. Una de las razones que generaron la fractura entre la sociedad civil y el gobierno de la República alrededor de muchos temas donde deberíamos estar colaborando: innovación cívica, uso intensivo de datos abiertos, tecnología, gobierno abierto, fue esta, ¿no? Fue que descubrimos por ahí del mes de mayo que colegas que trabajaban... Mayo del año pasado. 2017, que colegas que trabajaban el tema de salud pública, pues habían sido, y que estaban trabajando en el marco de la Alianza por el Gobierno Abierto, que habían sido objeto de ataques vinculados con, bueno, este software, ¿no? Que, digamos, es el nombre coloquial, pero el problema de fondo no es si se llama Pegasus o no se llama Pegasus, ¿no? El problema de fondo es que el Estado no puede espiar a sus ciudadanos a menos de que haya la presunción de un delito, y no fue el caso, ¿no? Y después de ese se conocieron otros que llegaron a periodistas, a colegas, amigos, y terminó en un fin de sexenio de mucha distancia entre la sociedad civil y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y un gobierno que nunca reconoció que estaba espiando a estos activistas, integrantes de la sociedad civil, ¿verdad? Sí, que le ha costado mucho trabajo reconocer lo que, si hubiera estado bien hecho, pues sería, digamos, polémico, pero inevitable en un Estado democrático, ¿no? Los Estados democráticos también conducen operaciones de espionaje,
pero lo hacen cuando tienen una orden judicial, cuando hay un proceso abierto en contra de una persona, y no contra quien está sentado a la mesa colaborando con ellos para avanzar una agenda como la de gobierno abierto o hacer periodismo pues independiente en el país. Le doy también la bienvenida a Luis Fernando García. Luis Fernando, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Soy Luis Fernando García, soy director de R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que somos una organización de la sociedad civil que ha estado muy involucrada en la investigación y en la defensa de las personas que han sido objeto de este espionaje de Pegasus. Hemos estado participando en la investigación desde mediados de 2016, publicando también desde el año pasado y este año también casos de espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y también representando a las víctimas dentro de la investigación penal, participando también con otros organismos como el propio INAI, ¿no? Que creo que ha tomado un paso muy importante para intentar esclarecer esta trama de la cual creo que conocemos todavía muy pocos pedazos y que justamente la insistencia está fundada en la necesidad no solamente de las propias personas que han sido espiadas, sino de la sociedad en general, de que se esclarezca a totalidad esta trama de espionaje ilegal, no en contra de aquellos que cometen delitos o violaciones a derechos humanos o actos de corrupción, sino justamente contra aquellos que han expuesto la corrupción, que han defendido a víctimas de derechos humanos, lo cual creo que pinta de cuerpo entero al gobierno anterior, y que le deja al gobierno nuevo una tarea pendiente que tendrá que responder. Bien, pues muchas gracias por estar acá, Luis, y le doy la bienvenida también a Juan Vázquez. Muchas gracias. Yo soy oficial de comunicación en Artículo 19, una organización que defiende libertad de expresión y derecho a la información, y comparto las preocupaciones de todos aquí en el panel, y justo porque el gobierno que terminó de Enrique Peña Nieto fue un gobierno que se caracterizó por atacar a la prensa. Y así como el nuevo caso sobre gobierno espía, en el que Andrés Villarreal e Ismael Bojorquez, de sus compañeros de Río 12, fueron víctimas de este software Pegasus, pues solamente expone de la vulnerabilidad en la que estuvo la prensa durante este largo sexenio, en el que se registraron más de 2.300 agresiones contra la prensa, en el que la impunidad en los casos se mantiene todavía en el 99.2%, en el que necesitamos acciones concretas de este gobierno que inicia para poder tener garantías, no solamente en cuanto a la libertad de expresión, sino que también nuestra privacidad se mantenga protegida debidamente. A ver, déjeme comenzar con una provocación. Que el Estado espíe puede ser una cosa buena. Si tenemos una banda de secuestradores y a través de sus teléfonos celulares es posible rescatar a las víctimas o prevenir incluso un secuestro. Si en algún estado o incluso en nuestro país un grupo, una célula terrorista puede generar un atentado violento, este tipo de mecanismos y de tecnología permite la prevención y permite incluso reducir la impunidad. Conforme la tecnología va avanzando, cada vez es más fácil y yo diría menos caro poder ejercer este tipo de espionaje. Y por eso las sociedades modernas se van dotando de un marco que lo que hace es, digamos, fijar el protocolo de cuándo se puede espiar, a quién se puede espiar. Decías hace un momento, Eduardo, ¿qué papel juega la justicia, las autorizaciones que dan los jueces, las solicitudes que hacen los ministerios públicos o la policía? Yo quisiera un poco pedirles que se sitúen en los años más complicados del secuestro en México. O sea, déjenme ponerme de 2006, 2009, que fueron años muy complicados de secuestro, que es al mismo tiempo que el Estado mexicano empieza a adquirir estos softwares. ¿Y cómo pasamos de perseguir secuestradores a perseguir periodistas? Si me pueden contar esta historia para beneficio del auditorio, se los voy a agradecer. Si quieres, Luis, un poco arrancamos con ustedes. Sí, claro. Creo que haces un punto que es bastante válido y creo que nadie está planteando que el Estado no pueda usar tecnología para prevenir o para la procuración de justicia o para prevenir delitos. Pero el problema es justamente la ausencia de mecanismos de control que eviten que estas herramientas sean utilizadas para fines distintos de los que son del interés público.
Y eso es lo que hemos visto en este país, ¿no? En las investigaciones que hemos realizado desde R3D hemos documentado, por ejemplo, que al menos el 90% de las personas que han sido investigadas en el contexto de una investigación criminal en las que se ha utilizado una medida de vigilancia tecnológica, ya sea una intervención de comunicaciones, una geolocalización, el 90% de esas investigaciones jamás pasa de la fase inicial, jamás hay una acusación de un delito. Entonces también se vende mucho la tecnología para la seguridad pública de una manera desproporcionada y no hay evidencia, al contrario, hay evidencia de que estas tecnologías no están representando ni siquiera un beneficio sustantivo para combatir el problema de inseguridad. No quiere decir que no puedan hacerlo, pero inclusive yo diría que la ausencia de controles democráticos, de transparencia, de mecanismos de rendición de cuentas, de control judicial, de claridad en las normas respecto de quién, cómo, cuándo y por qué puede intervenir en la esfera privada de las personas, no solamente genera los abusos que hemos estado documentando, sino también genera una irresponsabilidad en la utilización de esas herramientas por parte de los funcionarios públicos que los hace ineficientes y que no los hace producir los resultados para los cuales están concebidas estas herramientas, ¿no? Entonces creo que lo que se ha ido documentando es que además hay que distinguir entre los distintos tipos de vigilancia. Una herramienta como Pegasus, una herramienta que debo mencionar rápidamente, tiene elementos y características de alta sofisticación. Está diseñada para verdaderamente objetivos sofisticados, que tienen contramedidas frente a otros métodos de vigilancia menos sofisticados. La intervención de comunicaciones privadas clásica se le pide colaboración a una empresa telefónica para, de una manera, intervenir esas comunicaciones es una cosa, y otra cosa es verdaderamente vulnerar la seguridad de dispositivos también muy sofisticados para poder tomar control absoluto del dispositivo, como lo hace Pegasus, inclusive prendiendo la cámara, el micrófono, obteniendo archivos de todo tipo del teléfono. Es decir, es usar una arma nuclear para a lo mejor un asunto que no requiere que infectes a esa persona con Pegasus, sino que podría funcionar con una medida de vigilancia menos invasiva. Son el tipo de cuestiones que la normativa y las instituciones no han estado abordando de una manera adecuada. Es un criterio que me parece bien interesante. Tú estás apelando a la proporcionalidad, ¿no? Si no puedes utilizar una metralleta frente a alguien que te está amenazando con un encendedor, ¿verdad? Así es. Y en efecto pareciera que autoridades como la Procuraduría General de la República, fiscalías en los estados, no han sido proporcionales en el uso de esta tecnología porque nadie se ha constituido un sistema de control sobre su actuación, sobre su comportamiento, Joel. Sí, creo que tu intervención introductoria es muy pertinente. Vayámonos un poquito hacia atrás, y tú que eres francófilo. Recordemos en la presidencia de Mitterrand cómo Mitterrand define tener intervenciones telefónicas a una serie de personas que no tenían nada que ver con la seguridad. Bueno, fue un escándalo, porque se probó que intervenía artistas para tratar de calmar un asunto personal. El problema de México es que está... Bueno, en Nixon y Watergate, ¿no? O sea, nos podríamos ir más ¿no? hacia atrás con Nixon y Watergate. El problema de México es que, como muy bien lo decía Luis Fernando, este malware fue diseñado y construido para objetivos muy claros como terrorismo, como una delincuencia y un crimen organizado que rebasa en ocasiones las capacidades tecnológicas del Estado, y entonces se vuelve un arma muy poderosa. Sí, pero una cosa es implementar este tipo de dispositivos en un Estado democrático en donde hay pesos y contrapesos reales, en el sentido de que están establecidos claramente protocolos sobre la forma de poder activar estos dispositivos, y otro, que es lo que está sucediendo en el caso mexicano, que de repente un instrumento que debería de ser útil para preservar la seguridad nacional, y ese es el tema de fondo de esta historia, es utilizado aparentemente por el gobierno federal para tratar de controlar a personas que están tratando de exponenciar derechos fundamentales, como lo es la libertad de expresión, lo decía Eduardo, como es un compromiso de gobierno abierto para reducir la obesidad, y como lo es una serie de periodistas que han tratado de demostrar que la corrupción es endémica o estructural al sistema político mexicano.
Y es ahí en donde en un Estado verdaderamente democrático, la duda que hoy prevalece, si fue el gobierno o si fue el crimen organizado o si fue una empresa, no hemos sido capaces de subsanarla. Entonces, con este cambio de autoridad, que es muy reciente, ahí está el desafío. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno para esclarecer esta duda y dar certeza y certidumbre que esos instrumentos no van a ser utilizados en contra de quienes están luchando por los Abres derechos humanos? dos rutas de conversión que me parecen de lo más interesantes. La primera, déjame separarla, es ¿cómo define un gobierno democrático quiénes son los enemigos? ¿Cómo define ese enemigo? Enemigo digno, digamos, de una inversión importante para espiarlo. Pues mira, voy a tener que hacer un poquito de prehistoria ya, y ni hablar, así es este tema. La construcción política en nuestro régimen identificó la seguridad de las personas en el gobierno con la seguridad del Estado por demasiado tiempo. Es decir, tal vez por ser un gobierno que venía emanado de la Revolución Mexicana, por haberse hecho a balazos en muchos sentidos en la Cámara, con magnicidios como los de Obregón y otros, se equiparaba la seguridad del Estado a la seguridad de las personas que ocupaban las posiciones en el Estado. Y fue hasta hace muy poco tiempo, yo diría menos de 20 años, que empezó una discusión un poquito más amplia y más democrática sobre lo que significa seguridad nacional y las amenazas a la seguridad nacional. Esa conversación yo creo que se dio en un espacio más público, más abierto, a raíz de la primera alternancia, con la llegada de Adolfo Aguilar Sincer, con la discusión desde el CISEN de cuáles eran las amenazas a la seguridad del Estado. Y curiosamente las amenazas son muy distintas una vez que empieza una discusión de verdad de un Estado democrático, porque no es la seguridad de los individuos que están ocupando las posiciones de gobierno o del aparato de seguridad, sino son temas que pueden, me acuerdo muy bien de la polémica, por ejemplo, como la escasez de agua, ¿no? Que pone en riesgo a la seguridad de la población y la viabilidad del Estado, como lo conocemos hoy. La corrupción, por ejemplo, apareció como una de las nuevas amenazas a la seguridad del Estado, y yo creo que en la versión más reciente hemos empezado a incorporar otras amenazas. Sí, el terrorismo, pero la escasez de agua, también los temas de salud pública, el H1N1 en algún momento fue considerado una amenaza a la seguridad del Estado, pero creo que todavía quedan resabios, Ricardo, y muchos, ¿no? Dentro de las estructuras, por ejemplo, de Procuración de Justicia, dentro de las instituciones como la Secretaría de Gobernación, de interpretar que lo que está ocurriendo en términos de la seguridad nacional es proteger al grupo en el poder. Y protegerlo de cualquier amenaza que ponga en riesgo esa Incluido seguridad la del Estado. competencia electoral o la investigación periodística o la denuncia de un activista de derechos humanos. Por eso le hace tanto daño, digamos, una pieza de periodismo a alguien que ve que está amenazado su permanencia en el gobierno y no el Estado, no la seguridad de la población, el territorio y otros temas. Creo que parte de lo que explica por qué han sido utilizados estos y muchos otros instrumentos, Luis Fernando hablaba de las escuchas telefónicas, bueno, pues basta ver Narcos México, ¿no? En Netflix para encontrar un catálogo, ¿no?, de abusos en la investigación judicial. Por mucho tiempo se confundieron los conceptos y no son públicos y no son conocidos. Es más, yo creo que fue con la llegada de la transparencia que empezamos a hablar de privacidad, Ricardo. O sea, es una paradoja, ¿no? Porque quienes defendíamos originalmente el acceso a la información, rápidamente dijimos hay que proteger datos personales, hay que proteger la privacidad de las personas, porque son temas que están conectados. Entonces yo diría que está de origen en un régimen que no entendió que la seguridad del Estado es la seguridad de las personas y la viabilidad de este país. Sí avanzamos en legislación, un momento más la revisamos, ¿no?, para proteger a las personas, para dar o no dar autorizaciones de este tipo de espionaje. Pero Joel soltó un argumento que me dejó bastante preocupado, Juan, y es suponer que podría no haber sido el Estado quien adquirió estos malwares israelíes, sino poderes ilegales, a veces más poderosos que el gobierno mismo, y que son capaces también de haber infiltrado algunos de estos dispositivos. El caso concreto de los periodistas de Sinaloa, yo me haría la pregunta, ¿no?, si cabe imaginar una cosa así. ¿Tú coincidirías en que conservamos la duda de si fue el Estado o fueron estas otras organizaciones quienes vulneraron estos dispositivos?
Pues de lo que no tenemos duda es que el Estado adquirió el software. Eso es lo que no Bueno, tenemos duda. Lo ¿no? pudo haber adquirido también el Chapo Guzmán. Ya Y nos que la enteraremos, PGR ¿no? es la única autoridad que está, que puede operar ese software, ¿no? Eso es lo que nos queda muy claro. Y también hay que ver los patrones, ¿no? Justo hablando de las amenazas que hay respecto a la seguridad, ¿no? Pues me queda muy claro, ¿no? Que los defensores de derechos humanos, defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, pues no son las amenazas del Estado, ¿no? O sea, no tendrían por qué ser la amenaza. Sin embargo, Pero lo sí fue para amenazan a cierto estos gobierno. organismos. Sí Exacto. amenazan a las autoridades en connivencia o socios de la criminalidad. Claro. Es decir, sí son una amenaza para esos sujetos. Sí, y hay que ver también quiénes fueron los objetivos de Pegasus, ¿no? De estos 24 objetivos que están, porque están ahí personas que participaron en casos tan importantes como la Casa Blanca, como Ayotzinapa, el asesinato de Javier Valdés, de Atlaya, bueno, lo mismo del impuesto al refresco. Déjame irme a corte etcétera. y me cuentas de esos 24, ¿no? Es un buen mapa para entender bien el diagnóstico. Vamos a corte y regresamos. Estamos hablando de espionaje de Estado y otros entes difíciles de nombrar, pero claramente ilegales. Bueno, de vuelta en Espiral, hablando de este desarrollo tecnológico que ha invadido la privacidad y que permite pues, ejercicios de espionaje, digamos, que hacen aparecer el caso Watergate de Nixon, o decías hace un momento, Joel, de Mitterrand, como juego de párvulos. Pero a ver, yo quisiera, digamos, antes de irnos, Juan mencionaba la detección de 24 casos de individuos, pues que bajo ningún concepto debieron haber sido espiados, ¿no? A ver, yo recuerdo a Juan Pardinas, por ejemplo, ¿no? Cabeza del IMCO, que a la hora que manda a analizar su teléfono resulta que sí está hackeado por Pegasus. Hablábamos de 2 periodistas de Río 12, ¿no? Sí. Que estarían también en este caso. Hablábamos de los integrantes del grupo interdisciplinario, ¿no? De expertos, el que se hizo cargo de la investigación de Ayotzinapa, que también habría sido infectado. Esos son los 24. ¿Tienes, a ver, decías Sí, Tlatlaya, ¿cuáles son los otros? Bueno, el caso del IMCO, la ley 3 de 3, también se encuentran 2 abogados defensores del caso Narvarte. Bueno, esos son principalmente los casos que se tienen, pero también resalta mucho en cómo son 8 de estos 24 objetivos son periodistas. Y de hecho, Citizen Lab ha documentado 10 casos de uso de intento de infección con Pegasus en el mundo. 8 son aquí en México, los otros 2 son en Arabia Saudita. Entonces también eso da también, pues, genera más preguntas. Daniel sobre por qué Izárraga, se que está hizo la investigación de Casa Blanca, también Exacto. sufrió Carmen ese Aristegui. tipo. Carmen Aristegui, ¿Quién más? Rafael, ¿Quién nos falta? Carlos Rafael Loret, Cabrera. Carlos Doret también. el Centropro. Ujú. Y lo más importante es que también es en momentos muy coyunturales de su trabajo, ¿no? El Centropro, el GIEI fueron espiados justamente en momentos clave en donde la relación estaba muy tensa y digamos, la presión sobre el gobierno federal por el caso de Ayotzinapa era muy grave, por el caso Tlatlaya. Carlos Loret fue atacado justamente cuando estaba sacando columnas donde hablaba de que un informante interno le estaba diciendo cosas sobre el caso Tlatlaya. Carmen Aristegui de manera más continua, pero siempre en coyunturas de exposición de casos de corrupción vinculados al gobierno federal, ¿no? Los casos de Río 12, justamente días después del asesinato de Javier Valdés. Y creo que digamos, hay un patrón en todos los objetivos de que eran objetivos cuyo trabajo era generar al menos incomodidades para el gobierno federal. Sin resulta embargo, difícil pensar que el cártel Jalisco Nueva Generación o el grupo de Sinaloa o la familia michoacana, vamos a suponer que tienen estuvieran interesados en estos casos. En la O sea, Casa más- Blanca, por ejemplo, ¿no? Y en cualquier caso, creo que lo que hay que señalar es que, bueno, en México creo que algo que tenemos que aceptar es que la línea entre el Estado y los grupos delincuenciales no es muy gruesa, ¿no? En No, realidad es pálida, es casi invisible. creo que el temor mayor, más que los grupos delincuenciales adquirieran estas tecnologías, lo cual yo honestamente no hemos encontrado evidencia técnica en ningún caso, es más probable que estas herramientas obtenidas por el Estado estén puestas al servicio de otros grupos de interés, ¿no? A ver, ahí tenemos un patrón que podría indicarnos quién podría haber estado detrás. Pero déjenme ahora retomar con Joel otro argumento. A ver, el desarrollo tecnológico no va a ser más que avanzar.
y cada vez va a ser más sencillo hacernos de información privada de las personas. Y el problema es que cuando uno empieza a vulnerar la esfera privada, lo que hace es reducir libertad, ¿no? O sea, a mí me reduces terriblemente la libertad de pensamiento si te pudieras meter en mi cabeza, ¿no? Ahora, si te metes en mi casa o te metes en mis llamadas con mi pareja o con mis hijos, pues desde luego que puedes meterte de tal forma que me reduces la libertad. De ahí que nos remitimos a una cosa, digamos, de derecho muy previo a este desarrollo tecnológico. Proteger la privacidad, la intimidad, es una manera de garantizar la libertad. Y en ese sentido, el desarrollo, decía Eduardo, de como esta institucionalidad que protege privacidad, datos personales, libertad de conciencia, incluso, déjame decirte, digamos, aparece, irrumpe en el ámbito constitucional de nuestro país. Y se le encarga al INAI que vele por esos derechos. Te pido que me ayudes a dibujar cuáles son los pilotes de ese entramado institucional que hoy me protegen frente a invasiones de este tipo. Sin duda. Ha sido una conquista colectiva el que finalmente tengamos una ley de protección de datos personales tan robusta como la que tiene México. Y justo cuando se hicieron las primeras denuncias no había entrado en vigor esta nueva legislación en donde faculta al INAI a poder hacer investigaciones de oficio, en donde no tenga que haber un ciudadano que tenga que denunciar la invasión a su privacidad para poder actuar, sino con solo hechos que aparecen en la opinión pública, el INAI puede allegarse de esos elementos e iniciar un estudio preliminar. En el caso de instituciones de seguridad nacional, la ley establece que el Pleno del INAI por mayoría debe de autorizar el que efectivamente, cuando ya hay indicios de violación a la protección de datos personales, se continúe con la investigación. Entonces, la gran responsabilidad hoy va a recaer en el actual gobierno. Ahí te pregunto, ¿tomaron estos 24 casos? ¿Tomamos? ¿Y los investigaron, algunos de ellos? No, todos, apenas vamos a iniciar esa fase. ¿Pero cuál fue la decisión entonces que tomó el INAI? De que a partir de los elementos que había tras los casos que se han venido señalando por Citizen Lab, hacer uso de esa información, hacerle requerimientos a la PGR, porque como se dijo, la única autoridad que está probado que adquirió ese software es PGR, y entonces la PGR tiene que responder a las preguntas que nosotros les hicimos y a partir de eso nosotros continuamos con la investigación. Van a empezarle a hacer las preguntas a la PGR. Ya mandamos, insisto, las preguntas, venció el plazo, no tengo claridad en este momento si hubo respuesta. Hubo rebeldía en su momento de no proporcionar la información que ustedes requerían incluso para declarar el inicio de la investigación. Eso es lo que no tengo certeza al día de hoy. Okay. Creo que lo estamos también vinculando con otro caso con PGR, que la relación del INAI ahorita no es muy tersa, que es en relación a Odebrecht. Okay. Que insistimos. Pero si me permites 30 segundos, Ricardo, creo que de lo que tú sugerías hay una idea que puede salir que es sumamente pertinente ante la coyuntura. Uno, en el siglo XIX, Jeremy Bentham hizo un ejercicio en donde si tú monitoreabas a la población tenía un comportamiento distinto. El tema de fondo es que tú debes de saber que estás siendo monitoreado para no reducir tu espacio de libertad en términos de un orden constitucional. Cuando hablamos de espionaje, es una invasión de la privacidad para tratar de asegurar la seguridad nacional. El problema de fondo hoy aquí es que, en principio, este malware está siendo utilizada para invadir la privacidad de personas que más bien están peleando por la expansión de la esfera de libertad y de un régimen democrático en nuestro país. Y eso es lo que urge que se tenga una resolución. Ahora, déjenme plantearlo así. A ver, los nombres que acabo de dar son personalidades de esfera pública muy conocidos. Sí. Y desde luego es gravísimo que hayan intervenido los dispositivos de Loret de Mola y de Daniel Izárraga. Pero puede haber muchos otros que hayan sido espiados
por razones, digamos, menos interesantes novelescamente hablando. Es decir, porque quiero acabar con el negocio de esta persona, porque me quitó a la novia y le voy a perseguir, porque es el enemigo del comandante tal. A ver, este es un país, aquí le hemos dedicado tiempo a hablar, que se fabrican culpables. Entonces, hay todavía gente mucho más indefensa. Estos 24 son conocidos, a ver, ¿y los desconocidos quiénes son? Y en ese sentido viene la pregunta, ¿cómo es posible que no hayamos atado las manos del investigador del Estado mexicano? O que las atemos, pero no hayan los mecanismos de seguimiento apropiados para saber que están atadas y cuándo están atadas. Porque sí es clara la ley, o sea, tienes que tener elementos y la aprobación de un juez para iniciar un proceso. ¿En cualquier caso necesitas la aprobación de un juez? En cualquier caso la necesitas. Lo que puede haber es un espacio de temporalidad, ¿no? Digamos que... Algunos tipos de intervención que son muy acotadas, por ejemplo, localización geográfica o acceso a metadatos de comunicaciones, que no es la comunicación en sí, sino datos que hablan sobre las comunicaciones. Déjame poner un ejemplo a ver si te entiendo bien. Acaban de secuestrar a una chiquita, ¿no? Y tienes los datos del celular del secuestrador. No tienes que correr al juez para que te diga, localízame ese dispositivo. Puede la autoridad inmediatamente buscar dónde está ese dispositivo. Y tiene 48 horas para pedirle a un juez que analice la legalidad de esa intervención. Okay. Y el juez decide, si decide autorizarla, se retrotraen los efectos, si no, se tiene que Ahí detener. se detiene el efecto. Lo cual hemos detectado que en los últimos años se ha abusado de ese mecanismo y la gran mayoría de las veces las autoridades simulan que hay una emergencia y por eso lo hacen sin autorización judicial y la mayoría de las veces los jueces luego dicen, no tenías por qué autorización para hacer eso. Okay, pero a ver, el momento en que un juez te dice no tenías autorización, entra el juez a controlar el acto. Incluso debería entrar a sancionar el acto. Debería, pero no pues si nadie me sanciona, lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. O sea, los jueces tienen responsabilidad en no haber, digamos, consolidado esta potestad. Así es. No ha sucedido, no hay evidencia de que el abuso reiterado de estos mecanismos expeditos de utilización de medidas de vigilancia haya acarreado algún tipo de sanción. Investigando para este programa, sí hay funcionarios de procuradurías locales o fiscalías locales que insisten en que el desarrollo de esta tecnología fue lo que ayudó a reducir el secuestro en este país. O sea, lo atribuyen como variable principalísima. O sea, sales, por ejemplo, ya como responsable de la unidad de secuestro, y después del sistema, lo comenta como argumento. Fue el desarrollo tecnológico, desde luego ya otras capacidades, la que hicieron que dejáramos aquella ola de secuestros de los años 2006 a que ese no es el problema principal. ¿Le conceden razón a esta argumentación? Mira, sería más fácil hacerlo si hubiera algo que hemos platicado varias veces, antes incluso del programa, que no existe. Si hubiera una estadística puntual y pública, anonimizada en términos de la protección de los nombres y de la protección de los derechos de las personas que están ahí, que te permitiera acreditar ese dicho. Pero si un fiscal estatal sostiene que se redujo el secuestro, bueno, también hay que ver cómo está la estadística sobre secuestros, que tampoco es particularmente confiable. Pero digamos, esas dos estadísticas pues deberían de ser impecables, ¿no, Ricardo? O sea, es decir, tendría que ser con elementos públicos, con evidencia que está ahí para cualquiera de nosotros, que pudiéramos arribar a esa conclusión. Sin duda la tecnología ha cambiado la conducta de todos los actores que participan de la seguridad y, bueno, y de la vida en general. Y, por ejemplo, yo creo que una amenaza de la que tendremos que dedicarle algunos minutos en el tiempo es el espionaje masivo y otras formas de vigilancia masiva que, bueno, pues van a ocurrir a través de particulares que comercialicen esa información para el Estado, pero para cualquier otro actor que decida comprarla. Lo que te quiero decir es, esas declaraciones son muy interesantes, pero no están basadas en evidencia pública que cualquiera de nosotros pudiera contrastar. Último segmento, digamos, de población que me gustaría analizar. Están los 24, están los periodistas, está la gente en general. Pues si yo espío a defensores de derechos humanos o a investigadores del periodismo, pues probablemente estoy espiando a la oposición. Bueno, Muy hay evidencia de eso. A ver, hay evidencia. ¿Quiénes fueron espiados? El presidente del Senado, que era de un partido de oposición, Roberto Gil Suart, fue atacado con Pegasus mientras era presidente del Senado, en una invasión de poderes inclusive. Incluso yo diría más allá, creo que... Pero otra vez, ahí estás asumiendo que fue la PGR quien le infectó el dispositivo. Esas son las evidencias. Los hechos son, Roberto Gil Suart recibió intentos de infección con el malware Pegasus y dio clic a los enlaces que infectaban su teléfono.
y la única autoridad que se conoce que tiene Pegasus es la PGR, ¿no? Hay elementos que no se han podido dilucidar por una falta de voluntad política y porque el principal sospechoso es quien está llevando a cabo la investigación, es decir, la PGR se está investigando a sí misma y hay un vicio de falta de autonomía. Pero yo señalaría que esto no es solamente un tema que implica un problema para las propias víctimas del espionaje, sino creo que es más amplio. En particular, por lo que tú señalas, ¿cuántas personas que hoy son gobierno no fueron también espiadas en el pasado? ¿Cuántas personas podrían estar siendo sujetas o vulnerables a chantajes, a extorsión, y eso afecta la integridad de las instituciones democráticas? Es más, yo diría que el abuso de las medidas de vigilancia no solamente es una amenaza a la seguridad nacional, más que una herramienta para preservar la seguridad nacional, dadas las circunstancias de abuso que hemos detectado. Y esa es la razón por la cual creo que el nuevo gobierno, tiene la obligación y la responsabilidad de esclarecer a cabalidad lo que hemos dicho nosotros. Estos 24 son la punta del iceberg. Muy probablemente hay muchísimos más. Necesitamos saber quién fue espiado, quién espió, que sean sancionados y además qué se hizo con esa información. Hay casos muy escabrosos, por ejemplo, el exfiscal de la FEPADE, él mismo reveló que su exesposa ahora recibió mensajes que produjeron su separación de su pareja, ¿no? Mensajes producto de una intervención de comunicaciones privadas. Es decir, la forma en la que las invasiones a la privacidad que potencian estas herramientas puede ser utilizada de muchas maneras, de maneras que afectan al interés público, que tratan de controlar la libertad y de impedir la actuación de funcionarios públicos, de defensores de derechos humanos, de periodistas. Me voy a corte y me sería muy importante, ahora sí, dejarles la pregunta principal del programa. Y es, ¿qué debe hacer no solo la Procuraduría del futuro, ¿no?, sino el sistema político mexicano para proteger los derechos constitucionales? Y particularmente la autoridad responsable, ¿verdad?, por nuestros datos personales, caso del INAI, ¿a qué está llamado como misión frente a este escenario? Vamos a corte y regresamos por el último segmento. En Espiral, hablando de espionaje de Estado. A ver, decías hace un momento, Joel, que basta con que haya alguna evidencia robusta, solvente, sobre espionaje, para que el INAI pueda, digamos, de oficio, hacer la investigación. Y lo que Citizen Lab presentó, lo que las organizaciones presentaron, dio materia para que ustedes ya hayan arrancado la investigación. Pero dicen también que hasta ahora solo hay evidencia de que la PGR habría comprado este software. Yo sí les pregunto, ¿cabe pensar que el CISEN no tuviese ese o algo parecido? ¿Cabe suponer que muchas de las escuchas que luego oímos en los medios de comunicación venían de la PGR o pueden haber venido también del CISEN? Es decir, ¿no cabe que de oficio de una vez revisemos qué hizo el Centro de Investigación de Seguridad Nacional en esta materia? ¿O qué hicieron algunos otros organismos estatales o algunas otras instancias? Sí, el tema de fondo es la complementariedad. Es decir, mientras nosotros no tengamos información de que una institución pública adquirió el software, no podemos ingresar. Ahorita lo que nosotros tenemos prueba, de lo que tenemos prueba es que PGR lo tiene. Un poco para tratar de responder la pregunta que tú nos formulabas de qué iba a ser este bloque, hay que recordar que el espionaje le ha costado al país no solo en términos nacionales, sino en términos internacionales. La imagen de México está vulnerada porque el núcleo de organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, por estos hechos se salió. Creo que el nuevo gobierno tiene la oportunidad, tiene que construir un nuevo plan de acción, de dar plena certeza, evidentemente a la comunidad nacional, pero también a la comunidad internacional, de que se va a generar una investigación independiente, que van a ir hasta el final para esclarecer los hechos, quién lo tiene, a quién intervino, las causas y la finalidad de las intervenciones. Si el nuevo gobierno no quiere colaborar con el INAI, pueden decir que toda la información desapareció, que ya no existe. Y eso va a ser fundamental para nosotros. Nosotros tenemos como plazo el 20 de febrero para instruir nuestra resolución.
Pero el problema es mucho más complejo, Ricardo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo, y probablemente Luis Fernando va a profundizar en eso, sigue habiendo grandes vacíos legales. Resolver este problema requiere de una visión de Estado, no solo de gobierno. Y por eso yo veo en la construcción del nuevo Plan de Acción de Gobierno Abierto poder tener un compromiso específico que solucione de manera cabal el tema del espionaje, y concluyo diciendo lo siguiente. De manera cabal es poder involucrar a los niveles locales de gobierno para que se explore qué han hecho los gobiernos locales también en materia de espionaje. El gobierno federal colaborar estrechamente con el INAI en la investigación que tiene y que pueda dar elementos de la denuncia que pusieron los señores que fueron intervenidos en la Fiscalía Especializada de Libertad de Expresión. No sabemos nada cómo va esa investigación. El legislativo, comprometerse a sacar las piezas legislativas que hace falta para darle certeza a la población que van a ser proporcionales y lícitas las intervenciones que se van a hacer. Y finalmente, si resultado de esta información que surja hay acciones judiciales que se tengan que llevar a cabo, que la población pueda darle seguimiento a las intervenciones judiciales. Te pregunto si ves entre los periodistas y los activistas de derechos humanos, si los ven uniéndose, haciendo frente, ¿no?, para combatir esto. No nada más la parte institucional y la parte de la legislación, sino si ven movilización de los afectados o, ni modo, nos espiaron, ya pasaremos a otro tema. Pues es muy complicado porque en términos de violencia contra la prensa y el último caso que se reveló, que es el de los compañeros de Río 12, pues cuando supimos el asesinato de Javier Valdés, cimbró muchísimo en el gremio periodístico. Hubo colegas que fuimos a Culiacán, ¿no?, y marchamos y estuvimos ahí, exigimos justicia a la Fiscalía de Sinaloa, a la FEADLE. Y tan solo mencionar que incluso el primer día que se registró el primer ataque con Pegasus a este Andrés, pues fue el mismo día en el que Enrique Peña Nieto hizo un evento público con los miembros de la CONAGO, con Raúl Cervantes, con Osorio Chong, con el titular de la CNDH, en el que se comprometieron precisamente a investigar los casos y a terminar con la impunidad en los asesinatos de periodistas. El mismo día, ¿no? Y claramente los colegas han estado ahí, sí se han unido y sí hay una exigencia, pero al mismo tiempo hay también una parte de mucho miedo, ¿no? Esto evidencia precisamente las condiciones tan deplorables bajo las cuales... Los que están. Exacto, la prensa trabaja. Es decir, se requiere, dice Joel, un ejercicio legislativo importante. Se requiere fortalecer instituciones. Pero, en efecto, pues el gobierno que tomó posesión dijo que es a partir de ahora que se empiezan las investigaciones de corrupción. Esta es una seria. Si no hay una exigencia de sociedad, muy probablemente este tema no será relevante, contra todos los argumentos que estamos dando aquí. A ver, tú tienes contacto con esa sociedad civil, alguna, por cierto, descalificada como fifí, pero hay otra que incluso, ¿no? Sería difícil cruzarla con ese adjetivo, no sé, el pro, y sin embargo fueron espiados. ¿Ves capacidad ahí de autodefensa, de anticuerpos sociales? Fíjate que este es un tema bien delicado, como decía Juan, porque yo sé de muchas personas que no se animaron a salir públicamente, a validar primero la información con los colegas de R3D y que están ahí pero tienen miedo, ¿no? Es decir, se saben vulnerables. ¿Se tienen miedo de que la información que ahí se pues capturó? De lo que se tenga sobre ellos, de salir públicamente, de exigir, de ir on the record, como dicen los norteamericanos, ¿no? Y de asumir públicamente que tienen este software, por las razones que sean, incluidas, digo, algunas válidas o inválidas, pero sí hay muchas personas que prefirieron guardar silencio. Y luego tienes el otro tema, que voy a la parte de la segregación artificial de la sociedad civil. La sociedad civil, por definición, es plural y diversa. Cabe todo, cabemos todos, ¿no? Es decir, cualquier ciudadano que decida organizarse y hasta los que no están organizados son parte de una sociedad civil que puede exigir en estos temas. Lo que sí creo que hay ahí es mucha solidaridad. A lo mejor no ha sido claro qué significó que las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, se retiraran
de la Alianza para el Gobierno Abierto hace unos años. Es decir, no se dimensiona fácilmente. Pero tú imagínate organizaciones muy diversas, muy interesadas en que ocurrieran cosas en su agenda. Unas estaban en temas ambientales, otros en temas de libertad de expresión, otros en asuntos de salud pública, que decidieron renunciar a avanzar su agenda de colaboración con el gobierno porque algunos de ellos habían sido afectados con el malware. Entonces, tienes dos fenómenos simultáneos. Sí hay miedo, hay mucho miedo al gobierno en abstracto, no al gobierno del color 1 o al gobierno del color 2. Hay muchos funcionarios de la PGR que seguirán siendo los mismos, ¿no? Que cuando llegue la criba de fiscalía autónoma, eficaz e independiente, pues ya habrán llevado muchos años dentro. Hay personal ahí que no será investigado, ¿no? Que está participando en estos asuntos. Y por el otro lado sí creo que hay mucha solidaridad, Ricardo. Creo que por fortuna es una sociedad civil que sabe que hay temas que son transversales a la agenda de todos, y uno de ellos es la libertad de expresión y el otro es la protección de los derechos de las personas, incluida la privacidad. Yo sí veo capacidad de movilización y nada más apunto esto. Yo creo que la opinión pública, o el pueblo o la sociedad en abstracto, debería empezar a tomar con seriedad estos asuntos, porque ahorita se ven en unos cuantos casos, pero la vigilancia masiva ya está, ¿no? Yo está no aquí. tengo tiempo en este programa de dedicarle pues más, digamos, minutos a la cultura de la privacidad, pero ciertamente hay sociedades que son, no sé, pienso en la inglesa, la enorme cantidad de series de televisión dedicadas a combatir el espionaje. Y del otro lado veo una sociedad como la mexicana, donde nos pusieron cámaras por todos lados, nunca dijimos nada. Esas cámaras apuntan a nuestros cuartos, a nuestras recámaras, a nuestras camas, nunca dijimos nada. Si la privacidad no es un valor esencial de la cultura mexicana, lo tengo que decir. En las casas vivimos con las puertas abiertas, incluso, digamos. Entonces, en este sentido, a ver si el desarrollo tecnológico, la amenaza nos hace cambiar, pero sí hay que decir que no tenemos anticuerpos. Ahora, ya adelantada, Joel, y yo quisiera, Aires Fernando, que nos ayudes. A ver, si tuviesen enfrente al presidente, ¿no? Y al procurador, y a los que van a estar ahora al frente de los órganos de investigación y de seguridad, ¿qué les recomendarían en esta materia? Muy sencillo. Y en realidad, uniendo un poquito las respuestas de todos los demás, creo que, como bien mencionas, ciertamente no hay una cultura de la privacidad, pero ¿por qué es? Porque las violaciones a la privacidad, a diferencia de otro tipo de violaciones a otros derechos, no se ven, ¿no? Muchas veces tú no sabes que estás siendo invadido tu privacidad, y si tú no ves las consecuencias de esas invasiones, pues es difícil que te movilices para hacer algo. Que le mandan a tu esposa Por o eso tu hijo. la a tu revelación mujer. de estos casos es importante, y seguir con la documentación de muchas prácticas que invaden la privacidad y que tienen consecuencias en si accedes a un crédito, si accedes a servicios bancarios, etcétera. La gente creo que va a empezar a desarrollar más, y la está empezando, lo hemos empezado a ver, más protección de la privacidad. Pero en este tema en particular, la solución pasa mucho por ahí y debe basarse básicamente en recomendaciones ya internacionales de organismos de derechos humanos que han dicho, primero necesita haber una investigación exhaustiva, imparcial e independiente de qué sucedió, quiénes fueron los perpetradores, ¿no? y sancionarlos también es muy importante. Y la segunda es tiene que haber reformas institucionales y legales que permitan básicamente una cosa, que quien espíe sepa que se va a saber que espió, con qué espió y a quién espió. Hoy no sucede así y por eso hay un campo de cultivo para los abusos. Y eso incluye modificar legislación para que quede claro quién, cuándo, por qué y cómo puede hacer vigilancia, que quede claro que se necesita una autorización judicial y que los jueces tienen que verificar una serie de pasos, que haya regulación sobre quiénes pueden adquirir este tipo de herramientas, bajo qué procedimientos, con qué mecanismos de transparencia, cómo pueden utilizarla, qué mecanismos de registro deben existir, de cadena de custodia, mecanismos de transparencia, estadística, de transparencia posterior, el derecho a notificación. En muchos países que existe, donde te dicen 6 meses después de que fuiste intervenido, hace 6 meses te intervenimos tus comunicaciones y esto es lo que conocimos de ti. Si crees que esta intervención fue abusiva, ahí están las instancias jurídicas para que te quejes. Hoy no sucede eso en México. Transparencia, control, supervisión independiente, son todas recomendaciones internacionales que existen en otros países y que tenemos que incorporar a nuestra legislación. Joel, déjame cerrar contigo. ¿Qué deberíamos esperarnos del INAI sobre este tema? O sea,
¿Cuál va a ser la actuación de esta institución? Que, por cierto, ha sido fundamental para la transparencia, porque cada vez lo está haciendo más para la protección de datos personales. En lo personal, creo, si se mantiene el diseño institucional actual, cada vez va a tener mayor relevancia el INAI en la mente de las personas por la parte de privacidad que por la parte de acceso a la información. El INAI está actuando a cabalidad con sus atribuciones. Va a ser fundamental para poder concluir bien esta resolución, que tendrá que ser antes del 20 de febrero, la colaboración con el nuevo gobierno. Si el nuevo gobierno no quiere colaborar, va a ser muy difícil que se pueda esclarecer. Pues este es un órgano autónomo, constitucional. Sí, o sea... sí, sin embargo, como lo comentábamos hace un instante para otro caso, que es el de Odebrecht, el propio sujeto obligado, es decir, la PGR, se negó a cumplir con una resolución del INAI. Nosotros, para poder tener acceso al software y poder probar si las intervenciones que se hicieron con autorización judicial o no, quiénes fueron los objetivos a través de los cuales se aplicó este malware, requerimos de que nos den acceso a poder hacer eso. Si no hay una real colaboración, las facultades del INAI se ejercerán a plenitud y nos iremos como en el otro caso de Odebrecht. ¿Qué hicimos? Impusimos medidas de apremio y vamos a darle vista al órgano interno de control. Pero ahí está una discusión de fondo que ha flotado, pero no le hemos entrado. ¿Y qué es? ¿Qué va a pasar con la Fiscalía? El problema de fondo en esto también es la Procuración de Justicia. ¿Pero qué va a pasar? ¿En qué sentido? En el rediseño que se tiene que hacer y cómo se van a generar controles. Es la Fiscalía de Libertad de Expresión, que depende de la PGR, quien inició la averiguación. Es una unidad administrativa de la PGR quien ejecutó las intervenciones a través de este malware. ¿Dónde hay un control externo? Nosotros lo estamos haciendo para ver si hubo o no violación sistémica y reiterada de los datos personales. Pero si no tenemos la colaboración, ¿cómo accedemos a la información? Entonces, el INAI sin duda ejercerá a plenitud sus competencias. Ya hay un aviso al sujeto obligado en incumplimiento en términos de una resolución de Odebrecht. El escenario es más o menos el deseo es que haya colaboración. Creo que sí es parte central. Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Joel. Gran idea traer este tema a la mesa y se agradece al INAI que tome estos temas con la importancia, porque esto había sido una demanda de sociedad civil y que sean instancias del Estado con rango constitucional quienes arropen este tipo de batallas, del otro lado fortalecen la acción civil o la acción ciudadana. Muchas gracias. A los cuatro, gracias a usted por habernos permitido entrar a su hogar. Nos vemos próxima semana, 10 de la noche, aquí en Espiral.